están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludamos a todos los que están del otro lado. Nuevamente estamos acá con cosas del Corazón. corazón. Cosas del corazón. Como siempre decimos, ¿no? Nuestro texto, antes de comenzar, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. ¿No? Bueno, Mirta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Todo bien? ¿Y vos, Silvia? Bien, también, gracias a Dios, contenta acá de estar nuevamente juntos. Hoy tenemos una visita especial, como todos. Especial, sí. Como todos los invitados, ¿no? Especiales. Y bueno, y hoy vamos a leer un... Pero vamos a contar a ver quién es nuestro invitado. Bueno, vamos a contar antes de leer el texto. Nuestro invitado acá Sí. se encuentra, que es Pablo, ¿no? Él está junto con su esposa, ¿no? Llevando a cabo los ministerios de jóvenes. Amén. Amén. Y Bueno, ahí bueno, gracias por la invitación, ¿no? Gracias Pastora, gracias Silvia. La verdad que bueno, contento del privilegio de poder estar acá, ¿no? De poder ayudar a aquellos que nos escuchan. Amén. 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 Bueno, hoy vamos a leer el texto de la bienaventuranza que estamos ya casi terminando. Y dice en el capítulo 5 de Mateo, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Saciados, qué palabra, ¿no? sí, qué cosa, ¿no? Muchas veces, bueno, siempre, ¿no? Siempre a lo largo de nuestra vida que vamos juntando, ¿no? Como muchas veces hablamos, vamos juntando huellas, ¿no? Huellas, sí. Huellas que son buenas y huellas que no son tan buenas, ¿no? Como ya hemos hablado de otras huellas. Huellas que nos dejan lastimaduras, heridas muy profundas, ¿no? Marcas, ¿no? Marcas muy profundas. Vacíos. Vacíos, situaciones, esos vacíos que muchas veces es muy difícil, ¿no? Así Muy es. difícil de llenar, ¿no? Pero bueno, el único que lo puede llenar y que puede sanar esas heridas, ¿no? Sabemos quién es, Amén. ¿no? Sí, Y sí. bueno, hoy tenemos a ver algo que le ha pasado acá a Pablo, ¿no? No sé, Pablo, Amén. ¿qué te pasó? ¿Qué edad tenías? Bueno, es lo que más me marcó, ¿no? Creo que siempre uno tiene en la vida algo que los marca, ¿no es cierto? Que no se lo puede olvidar, no se lo puede sacar. Y creo que, bueno, como veníamos hablando y este versículo que a mí me llegó, justamente mi testimonio se abarca a la pérdida de mi padre, ¿no? De mi papá. Muy fuerte. ¿Qué edad tenías vos? Y yo tenía 6 años, estaba a punto de cumplir los 7, Chiquito. era chiquito, Sí. Chiquito. muy chiquito. Y bueno, como todo chiquito todavía no entendía, ¿no? O sea, sí me acuerdo de verlo a él ya, ¿no? Ahí, Enfermo. enfermo. Bueno, ver la situación de mis hermanos más grandes corriendo, de mi mamá, pero son lazos cortitos que me vienen a la memoria, Claro. ¿no? Pero bueno, creo que eso fue lo que a mí me marcó en el tiempo, ¿no? O sea, mientras fui creciendo. ¿Qué te pasaba, por ejemplo, cuando empezaste la primaria? Bueno, la primaria, como todos saben, cuando uno va al primer día de escuela, cuando uno le toca ir y conocer a sus compañeros, casi siempre van acompañados, casi Claro, siempre van con sus papás. con sus mamá. papás, con su mamá. Claro. Y bueno, yo quizás no tuve eso, siempre me tocó ir con mi hermano más chico, con Sebi, ¿no? Y a veces mi mamá hacía un tiempo y nos llevaba, pero a veces le tocaba trabajar. Claro. ¿No? ella Y tenía se- que trabajar. y- a ¿Cuántos veces- hermanos eran ustedes? Y nosotros somos 6, 6 o hermanos. sea, somos 6 varones, pero bueno, también tenían su responsabilidad de los más grandes, Claro. ¿no? O sea, ellos tenían su vida, ya su familia,
Y siempre fue mi crianza con el más chico, con Sebi. Con Sebi. Entonces fue siempre de acompañarnos porque estamos casi en la misma edad Claro, y justo nos tocó vivir más tiempo juntos, digamos. claro. Entonces, crecer juntos, Claro. claro. Y bueno, ¿no? Ver cómo cada compañero, cada amigo iba acompañado de sus papás, de sus mamás, se hacía algún evento y por ahí los actos. Claro. A mí me gustaba actuar. Ah, ¿te gustaba? Qué bien. Me gustaba, no me gustaba, pero se ve que siempre me elegían. Sí. Y entonces, bueno, yo iba, o bailaba folclore, Claro. o estaba siempre en los actos, ¿no? Y por ahí remarco que quizás... Esa falta, ¿no? Esa falta, ¿no? Claro. de que alguien me vea, alguien que Esa esté ahí. ausencia Claro, de la paternidad, ¿no? claro. Esa ausencia que por ahí se hacía notar. Uno quizás iba creciendo y iba viendo que, de verdad, no está, ya no está, ¿no? O sea, y bueno, mi mamá, como siempre digo, a veces estaba, pero a Claro. veces les tocaba otras cosas, otras tareas. Claro, trabajar. No quiere decir que no estuvo porque siempre estuvo, Sí. siempre tuvo el doble papel desde Claro. que mi papá no estuvo, pero sí hubo veces que no pudo estar. Claro. Claro, porque tenía que trabajar. Porque es, claro, lógico, ¿no? O sea, tenía otras responsabilidades. Claro. Y bueno, yo creo que ese vacío se fue llenando con el tiempo un poco más. O sea, se fue haciendo más grande el vacío. Claro, se fue haciendo más grande y vos no... Esa ausencia. Se hacía notar cada día un poco más. Claro, y no encontrabas No. cómo llenarlo o con qué cosas por ahí llenabas. Claro, no lo encontraba a la vuelta de decir, porque por ahí lo buscaban mis hermanos y tampoco era lo mismo, Claro, ¿no? Porque quizás no me sabían tratar como un papá. claro, Sí, era ¿no? más grande, Era pero... más grande, pero quizás Sí. tampoco sabían cómo tratar a... Aparte, digo, cuando ibas al colegio y todo, ¿no? Porque los chicos siempre preguntan. Ah, Y sí. habrás tenido que muchas veces Claro. habrás tenido que responder. Un montón de veces me dijeron, ¿y tu papá venía? Sí. Sí, Claro. esas preguntas, bueno, esas cosas, Claro. bueno, ahora hablando y sacando el tema, siempre, ¿no? Siempre tuve mis compañeros que me decían, che, van a venir tus papás, así lo conocemos, entonces yo le tenía que decir, no, ya no está papá, o decirle, no puede venir, porque quizás a veces no le decía, no está más. No, pero ellos Pero- te preguntan así especialmente. Puntual. Y tu Claro. papá puntual. Claro. A mi nieto le preguntaban, ¿no? ¿Y tu papá? ¿Cómo? ¿No tenés papá? No tengo papá, pero yo tengo mamá, tengo abuelo, tengo otros abuelos, tengo mis tíos y mis Claro. primos, ¿no? Claro. O sea que, Él llenaba eso. claro, pero para- siempre, o sea, va la pregunta, ¿y Ahí. tu papá? Ahí es donde Ahí es donde te vos duele, sabés que ¿no? más Donde te más duele, te donde duele. quizás no lo querés responder, Claro. pero parece que a propósito, ¿no? Que te lo Sí, claro. preguntan, se dicen, claro, más cuando somos varones quizás, ¿no? Que siempre te relacionan papá con el hijo, y Claro, van a todos verdad. lados, a jugar Sí. a la pelota, el compañerismo, ¿no? Quizás del padre con el hijo. Y sí, a mí me lo preguntaban siempre, ¿tu papá o cómo está tu papá y eso, Claro. ¿no? Y yo también siempre respondí, no, pero estoy con mamá, que ella Claro. está... Mentías No, claro, como para que... para tapar un poco. ¿no? Sí. No. O sea, como que estabas bien, como que estabas conforme con Claro. lo que tenías. Claro, es como que me sentía un poco conforme, pero siempre tuve presente de que me faltaba algo. Claro. La pérdida, la Sí. falta, la ausencia. La ausencia se hacía notar, como ya les digo, siempre un poco más, porque iba creciendo La ausencia era mayor. y eran decisiones que uno va creciendo y tenía que tomar, ¿no? Y a veces uno necesita la contención de un padre, las respuestas de un padre, las Claro. enseñanzas de un padre, ¿no? Claro. Y mi mamá siempre nos hablaba, pero habían cosas que uno como varón Claro. necesitaba saber Más. un poco más, Claro. ¿no? O por ahí temas de deportes, de esas cosas que a mí siempre me gustó, quizás mi Claro. mamá no las entendía, Claro. ¿no? Te podía y ayudar. no en me eso. podía quizás ayudar. Entonces yo decía, ahí es donde yo me Si me hacía estuviera un mi clic papá, y ¿no? me decía, si estuviera papá, Claro. sería distinto, ¿no? Y ahí yo me preguntaba,
me reprochaba, le reprochaba a Dios, ¿por qué no estás? ¿Te enojaste con Dios? Sí. ¿Te enojaste con Dios? Sí, me enojé bastante tiempo. Mucho tiempo. Lo tuviste que perdonar. Sí. Tuve que pedirle perdón, bueno, estuve muy enojado, aún yendo a la iglesia, aún congregándome, ¿no? Yo creía que, bueno, que iba a la iglesia, que me podía llenar, pero había algo que me impedía relacionarme con Dios. Como padre. Claro, yo entendía que tenía que perdonar, entendía muchas cosas, pero cuando hablaban del tema del padre o de la paternidad, a mí me costaba mucho entenderlo, ¿no? Y soltar ese perdón. Claro, por ese enojo. Por ese enojo. Si yo digo, vos dijiste, sí, yo le pedí perdón a Dios, pero hay algo, porque vos estabas enojado con Dios. Sí. Entonces, ¿a quién tenías que perdonar? Y a mí, a Dios. A Dios, Claro. claro, a Dios. Porque vos le hacías responsable a Él, ¿no? Claro, de Claro. que se lo llevó. Claro. de muy Que chiquito. siempre es que mayormente le culpamos a Dios, ¿no? De esos tipos de cosas. Sí. Pensamos que Dios lo hace de mala manera, decírselo. Claro, Sí. para hacernos un Es daño. como para nosotros llenarnos con algo, lo primero que hacemos quizás es echarle la culpa a Dios. Sí, ¿No? O sea, decirle, Dios, vos lo hiciste, te equivocaste, no reprochándole a Dios, diciéndole como que Él se equivocó, claro. como que la culpa fue de Él. Eso es como un hambre y sed de justicia, ¿no? Como de la verdad, de por qué pasó esto, ¿no? Claro. De decir, ¿por qué? Una respuesta tiene Claro, que haber, porque tiene que haber. nosotros queremos respuesta a todos Sí. y queremos culpar siempre Claro, a todos. a todos. Y bueno, y entonces, ¿qué pasó? Y bueno, ¿no? Como decía el versículo de justicia, yo creo que Dios cumplió su propósito, ¿no? Con el tiempo uno lo puede entender, pero creo que cumplió su propósito porque si bien Él se lo llevó a mi papá, decidió que no estuviera más, Sí. uno cuando yo me pongo a pensar y me ponía a meditar todo este tiempo hasta ahora, ¿no? Pude ver y pude notar que Él se hizo cargo de ese papel. Ah, Tu bueno. padre y tu Aunque madre. aunque yo estaba enojado con Dios, siempre pude ver que Él me respaldó, Te cuidó. me cuidó un Claro. montón de veces, me apartó de cosas que Claro. quizás yo podía haber caído Ujú. muy fácilmente, de Sí. malas juntas. Yo creo que siempre, ¿no? Y eso lo comprendí de grande, Claro. de que en la niñez siempre me cuidó. Quizás no lo tenía mi papá terrenal, pero estaba Él él. estaba. Pero él estaba ahí, siempre Claro. estuvo, y podría contar muchos procesos, ¿no? Claro. Pero siempre él estuvo para cumplir el rol, intentar llenar lo que justamente él, La pérdida, la ausencia. claro, lo que él la ausencia, se ¿no? le había Vacío. llevado a mi papá, él lo tenía para llenar. Claro, lo llenaba Y lo cada- podía haber llenado en el instante si yo lo hubiese comprendido. Claro. Pero vos no antes. lo dejabas. Pero yo no lo dejaba por mi enojo, por mi Claro. amargura, por quizás mi rechazo, que yo lo rechazaba, ¿no? Que cuando me creía que lo iba a conocer, siempre había algo que no me dejaba conocerlo completamente, porque Claro. cuando tocábamos este tema de perdón y de reconciliarnos con Dios, bueno, Te costaba. me Claro. costaba mucho. Y bueno, ¿cómo fue mi ¿Lo proceso pudiste de reconocer? perdonar? Sí, ¿cómo fue? ¿Quién te ayudó? A ver. Lo pudiste ¿Quién Bueno. te ayudó? Es una persona que justamente también partió con Dios, que fue Sí. mi líder, Mirta. ¿no? Mirta. Que bueno, que creo que también fue una persona que marcó mi vida para Trabajó bien, mucho trabajó en los mucho. corazones de todos. Creo que de ella todos. siempre en los jóvenes apuntó mucho en el corazón, ¿no? Las heridas. En esas Sí. cosas. Apuntaba en esa área que quizás Sí. uno le costaba, a algunas personas le costaba llegar, ella era muy directa Sí. porque entendía, ¿no? Entonces creo que todos los jóvenes que fuimos ministrados por ella tocaba áreas muy fuertes. Claro. Entonces recuerdo que hacíamos la célula en lo de Cristian Aramayo, un Sí. joven de la iglesia, ¿no? Y hacíamos la célula ahí. Y bueno, eran los viernes, entonces ella decía, traigan una palabra. Y bueno, me tocaba a mí llevar una palabra. Mm. Y
bueno, empezó la célula, todo bien, estábamos todos los jóvenes. Cuestión que la palabra no era nada que ver con el perdón, era de la lengua. Claro. O sea, yo me puse a hablar de la lengua, Claro. pero ¿cómo hace Dios, no? Y del poder que tiene Estábamos hablando de la lengua, yo qué sé, y de repente Mirta empezó a hablar de la nada, empezó a, como si tuviera la varita, ¿no? Sí. Estábamos todos y empezó a hablar ella, ¿no? Empezó bueno, a ministrarnos, estábamos todos reunidos, recuerdo, y empezó a hablar del perdón, empezó a hablar del crecimiento, de lo que... Porque justamente se venía que íbamos a trabajar con los niños. Ah, claro, Que íbamos a empezar el ministerio. Entonces, ella se ve que veía algo en nosotros que Dios le mostraba, ¿no? Claro. Que nos tenía que preparar. Claro. Y entonces empezó a hablar de que, y hizo la pregunta que más te toca. ¿Están enojados con Dios? Oh. Claro. Y yo decía, ya no me puedo escapar. Claro. Era un punto de mi vida que yo decía, ya no, ¿hasta dónde me voy? No, Sí. o sea... Ocultarle a él, a claro. Dios no podía, pero Lo voy por a él- tener que perdonar, voy a tener que llegaba- enfrentar, ¿no? Me tocaba justo esa etapa de decir, sí, verdaderamente lo tengo que soltar ahora. Amén. ¿No? Y ella recuerdo que empezó a decir que si estábamos enojados, que no dejáramos pasar esa oportunidad, que bueno, que ella no iba a dejar que nos vayamos como viniera. Siempre ella también, ¿no? Ayudándonos, apoyándonos. Claro, sí. Y bueno, empezó a orar por cada uno hasta que me tocó. Y creo que ahí justamente se ve que ella lo sintió también y me empezó a preguntar, ¿no? Me empezó a decir que si yo estaba enojado, si yo estaba dolido o estaba Claro. con bronca. Y yo le empecé a decir sí. Empecé a abrir declarar, mi corazón. abrir, claro. Si bien a lo primero me costaba mucho, Mm. le empecé a decir, ¿no? Y me acuerdo que no pude decirle nada porque empecé a llorar. Claro. No podía hablar del dolor que tenía. Sí. Y bueno, ella me ayudó un montón en esa área y fue justo en ese lugar, en la casa de Cristian, en esa célula un viernes, donde yo sentí que me reconcilié con Dios. Verdaderamente, porque lo había intentado en otras ocasiones y seguía teniendo esa sed, esa hambre, de justicia, que seguía teniendo ese vacío, ¿no? Y recuerdo que en ese momento cuando le pedí perdón a Dios, como que una mochila, como que, no sé, pero lloraba y ya no era de dolor. De dolor, era más de gratitud porque, no sé, una mochila enorme que se me iba, un peso que lo cargué por mucho tiempo. Y ese vacío se fue llenando. Claro, que en el tiempo cuando ¿no? me reconcilié con Dios, bueno, ese vacío quizás todavía estaba. Claro. Al principio. Claro. Pero ¿qué pasa? Yo ya ahí, como me había reconciliado con Dios y empecé a conocer más de Dios, verdaderamente, de su palabra, de la oración, Él se encargó de saciarlo. De saciar ese vacío. De saciar justamente, como decía la palabra, seremos saciados. Amén. Amén. Y yo lo tomé como una bendición para mi vida. Amén. Totalmente, claro. ¿No? Ese versículo... El proceso también, ¿no? Porque a veces no entendemos el por qué pasamos tal situación, claro. Pero después comprendemos de que Dios tenía otro propósito también con nosotros, ¿no? Y el de sanar, el usarnos. Nosotros no entendemos, ¿no? Como dice que los propósitos y sus caminos, sus planes son mucho más altos que los nuestros. Amén. A veces nos peleamos con Dios, pero después, a lo largo del tiempo, sabemos que, bueno, sus propósitos, sus caminos, sus planes, dice que no son planes de mal, sino que son planes de bien. No son planes de calamidad, sino de bienestar, para darnos el fin que esperamos, ¿no? Amén. Y bueno, así que bueno, este era mi testimonio, lo que a mí me marcó y lo que yo quería... ¿Qué le dirías? Lo que le diría a la gente... Sí. De que si uno verdaderamente entrega su corazón por completo a Dios, cada área, ¿no? Sabemos que estas situaciones a veces nos sobrepasan, porque no es fácil a veces llevar con el proceso de una pérdida,
no es fácil a veces llevarlo adelante, ¿no? Es difícil, pero es una decisión que si uno lo toma de corazón, que si uno realmente se decide entregar su vida a Dios y esa área, ¿no? Yo creo que Pero Dios... vos tuviste que perdonar. Yo tuve que perdonar, yo tuve que soltar mi perdón hacia Dios, porque estaba enojado con Dios, no era con la gente, no era con los demás, era mi reproche hacia Dios. Claro. O sea, ¿por qué se lo había llevado? Pero cuando yo le pedí perdón, lo perdoné y nos reconciliamos, Él me mostró su amor, ¿no? Yo creo que todo... Inundó, su amor te inundó. Cuando su amor llegó a mi vida, me inundó completamente y es como que me dio vuelta, me hizo un giro de ver las cosas totalmente distintas. Amén. ¿No? Y me llenó de su paz, me llenó de su tranquilidad. Amén. Yo sé que ahora lo puedo contar y no siento lo que antes dolor, sentía, claro. que era dolor, que era amargura, que era enojo, no, ahora Era lo puedo rechazo, contar. porque vos te sentías Muy rechazado por mucho tiempo, pero Jesús justamente en mi vida lo revirtió todo. Amén. A pesar de que fue de tomar una decisión. Cuando yo tomé la decisión de perdonar, de dejarme sanar por Dios verdaderamente, de llenarme de su amor, ahí comenzaron los cambios. Y yo lo empecé a ver. Amén. O sea, yo lo empecé a notar en mi vida, lo empecé a entender en mí. Y sé que, bueno, yo le diría a la gente de que tal vez llevan por mucho tiempo, ¿no? Esto que yo sentía, que no trae nada bueno, ¿no? Que en este tiempo lo mediten, lo reflexionen y que si sienten también como yo me sentía enojado con Dios por tal suceso, de que bueno, de que Él está ahí pendiente para que nosotros vayamos, pidamos perdón, lo podamos perdonar y que Él justamente está ahí dispuesto para llenarnos en el instante de su amor, de su perdón, de darnos ese abrazo que quizás por mucho tiempo ¿no? Lo necesitábamos, porque yo lo que más necesitaba era eso, el abrazo y el amor. El amor del Padre. Del Padre, ¿no? Y Él lo hizo al instante, instantáneamente Él lo llenó y como lo dice este versículo, seremos saciados. Amén. Me gustaría que hicieras una oración para los que están escuchando, ¿no? Amén. Y que, bueno, se encuentran, ¿no? En esa situación como vos te encontraste y pudiste, como dice la palabra, que es la roca a quien podemos recurrir, ¿no? Amén. Constantemente y bueno, vamos a ser saciados. Amén. O sea, podemos hacer pequeña, una oración muy pequeña. Para una oración, digamos, para que los que están pasando por eso, claro, por ese proceso, sean saciados. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, papá, por este privilegio que vos nos das de estar acá, Señor, de poder compartir, Señor amado, de nuestras experiencias, Señor, de nuestro testimonio, Señor, y como estuvimos hablando, Señor, en esta hora yo te pido por aquellos, Señor, que nos escuchan, Señor, por aquellos que Señor amado, tú sabes que estás detrás, Señor, de cámara, escuchando, Señor, tal vez este testimonio, tal vez los anteriores, Señor, y que se sienten tan identificados, Señor, con lo que nosotros hemos vivido. Señor, yo te pido por ellos, para que, Señor amado, tu amor los sacie, Señor, que tu amor los alcance, Señor, que ellos puedan, Señor, soltar ese perdón que quizás por mucho tiempo lo llevan cargado, lo llevan guardado, Señor, ese enojo, esa ira, Señor, Señor, esos reproches hacia ti por los procesos o sucesos, Señor, y que puedan, Señor, reconciliarse contigo, puedan reconciliarse, Señor, con vos, puedan, Señor, ser saciados sus corazones, ser saciados su alma, ser saciados su espíritu, Señor, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de ti, Señor. Yo pido para que, Señor, tú obres a favor, Señor, de aquellos que te buscan, Señor, de aquellos, Señor, que te necesitan, Señor. Mira en esta hora cada persona, Señor, que está necesitando
Señor, de esa palabra que está necesitando, Señor amado, de ese toque, Señor, que se sienten vacíos, que se sienten, Señor amado, angustiados. Que en este tiempo, Señor, tú puedas revertir sus vidas, transformar sus vidas, Señor, sus corazones, y que ellos, Señor, sean saciados. Amén. Señor, gracias por lo que hiciste en mí, gracias por lo que hiciste en cada uno, Señor, de nuestras vidas, gracias por tu amor y por tu fidelidad. Amén. Amén. Y amén. Gloria Y a Dios. amén. Qué Y bueno. amén. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, dándole gracias a Dios, gracias a Pablo que vino Gracias. hoy a dar el testimonio. Y nos veremos en la próxima, hasta el lunes que viene. Dios te bendiga. Chao. Chau, chau. Chao, chao. Chao. Bendiciones.